Conociendo a Santa Teresa, capítulo 6. Adolescencia y llamado de Dios. Les habla Luz María González desde el Carmen de Querétaro y le agradezco a Fray Antíoco que me dio la oportunidad de cooperar dando a conocer la vida de Santa Teresa de Jesús. Es importante hacer notar que no hay que confundirnos, porque la que estamos viendo es Santa Teresa de Ávila, española del siglo XVI, reformadora del Carmelo. Y nos podríamos confundir con Santa Teresita del Niño Jesús, que es del siglo XIX y francesa. Las familias van cambiando al pasar de los años. La casa de los Cepeda, al morir doña Beatriz, como veíamos en el capítulo pasado, en 1528, cuando Teresa tenía 13 años, pues ya no era el lugar lleno de risas, alegrías y juegos infantiles. La hermana mayor, María, se había casado en 1531, 3 años después de que murió su madre, dejando el peso del hogar a su padre, don Alonso, que siendo viudo no podía manejar bien las cosas en la casa. Teresa, por la edad que tenía, ahora de 16 años, en plena adolescencia, le causaba algunos problemas, por lo que decide llevarla al convento de clausura de Santa María de Gracia de monjas agustinas. El padre, que atravesaba un luto doloroso, se veía superado por las circunstancias y entonces pensó que era la mejor manera de darle una educación que su madre ya no pudo darle. Teresa resintió mucho el cambio de vida. No tenía la libertad que tenía en casa, aunque de todas maneras no podía salir sola a la calle, ya que en aquella época ninguna mujer soltera podía hacerlo si no iba acompañada de parientes o mujeres que estaban a su servicio. En aquel momento era muy importante guardar la honra, ya no tanto por su virginidad, sino de la buena fama de las doncellas para que en un futuro tuvieran un buen candidato para el matrimonio. Por otro lado, ella se había criado rodeada de varones, pues además de sus 8 hermanos, tenía muchos primos, y aunque la figura femenina en su vida había sido muy importante, el convento era de un ambiente exclusivamente de mujeres. Teresa no quería, pero tuvo que obedecer la voluntad de su padre y se quedó en el convento. Teresa tenía un carácter muy extrovertido y pronto se relacionó favorablemente con sus compañeras y las monjas. Al poco tiempo se sintió muy querida por todas. La disciplina del convento le permitió recuperar el rumbo de su vida y poco a poco se sintió más contenta que en casa. Durante su estancia en el convento aprendió los oficios propios de la mujer, como hilar, bordar, cocinar, manualidades, también nuevos rezos, entre ellos la oración mental, y seguramente tuvo acceso a buenas lecturas, ya que los agustinos se han caracterizado siempre por el estudio de las Sagradas Escrituras y por la formación. San Agustín fue de las figuras admiradas por Teresa, y especialmente tras la lectura del libro de las Confesiones, que influyó mucho para su conversión en unos años después, como lo veremos. María de Briceño era la monja que estaba encargada de las jóvenes y que influyó muchísimo en Teresa para que empezara a pensar en la posibilidad de ser monja. Y vio en ella un ejemplo a seguir. Le impactó mucho cuando le narró la historia de su vocación y después de leer Mateo 26, que dice: muchos son los llamados y pocos los elegidos. Teresa reconoce que hasta ese momento la oración que tenía era muy superficial, apenas sabía cómo dirigirse a Dios. Pero en María de Briceño aprendió y empezó a intuir que Dios tenía algo especial para ella.
Se enfermó en 1532, apenas año y medio después de haber entrado al convento, cuando tenía 17 años, y su padre tuvo que llevarse a la casa de su hermana María, en Castellanos de la Cañada. De camino pasó a Ortigosa a ver a su tío Pedro, que era hermano de su papá, donde leyó las cartas de San Jerónimo. Esto alimentó su idea de convertirse en monja. En resumen, Teresa en el convento de Santa María de Gracia aprendió a orar mentalmente, afectivamente, es decir, en su interior, superando la mera oración vocal que le había enseñado su madre, pasando así a una oración más silenciosa y recogida en el fondo de su corazón, donde se encontraba con Cristo. Además, allí le fue creciendo la conciencia y sentimiento de ser llamada por Cristo a la vida religiosa, olvidando los amores de su adolescencia, pero no perdió su capacidad de amar. Hasta el próximo capítulo. Gracias.